dos. Después no hay cuarta oportunidad que falle. Estoy muy feliz de estar aquí, a pesar de que hoy ha sido uno de los días un poco complejos de mi viaje, porque les confieso que hoy me robaron de una forma muy, muy tontica, pero he tenido también encuentros maravillosos en los cuales estoy compartiendo con ustedes. Este mes estamos en el mes de la sexualidad masculina y me he encontrado con tremendos personajes en los cuales estoy compartiendo con toda la audiencia y el público respecto a esto. En el mes de marzo estuvimos hablando de sexualidad femenina, pero vamos a hablar sobre sexualidad masculina y les tengo a mi amigo aquí, un personaje maravilloso que se llama Pérez Tupiñán, el cual escribió un libro sobre la relación entre sexo y ciencia. Así que es una persona, es un investigador científico y coincidimos hoy en Barcelona. Unas cosas me quitan, otras cosas me dan y este regalazo me llegó hoy. Estamos aquí tomando una cervecita en un sitio en Barcelona y bueno, vamos a hablar un poco respecto a la sexualidad de los hombres. Caballero, cuéntame un poco que en tu libro cómo han tocado estos temas. Muchas veces hablamos sobre los grandes mitos de la sexualidad masculina, como por ejemplo esa creencia que los hombres tienen de que ellos son los que dan placer. Vale. Bueno, y como has comentado, yo me dedico a analizar científicamente la sexualidad. Entonces, la ciencia puede medir unas cosas y no puede medir otras. Lo más fácil siempre son las disfunciones sexuales. ¿Vale? Esto es porque estudiar la normalidad es más complejo porque todos somos un poco diferentes. Pero cuando algo falla, por motivos... En los hombres es más físico que psicológico, en las mujeres es más psicológico que físico. Emocional. No, sí. Tampoco es que seamos tan diferentes hombres y mujeres, pero es verdad que los hombres se suelen quejar más de la máquina. De la máquina, de la máquina, es además decir, porque se ve por fuera, ¿no? También es verdad que nosotros necesitamos una erección completa para el acto sexual. Vosotros no necesariamente. El clítoris no tiene por qué estar erecto al máximo para tener un acto sexual, incluso podéis disfrutar aunque no esté erecto al máximo. El hombre, para una penetración, sí. Y luego es verdad que el hombre, vosotras, el hecho de que podáis encadenar un orgasmo después de otro, no os importa si el orgasmo llega muy pronto. Al hombre sí, porque tiene un periodo refractario y después del orgasmo, pues pierde la erección y eso hace que si llega muy rápido el orgasmo le fastidia un poco. Entonces, problemas de erección y de la eyaculación precoz, digamos que hay parte, sobre todo, bueno, en ambos, de psicológica, pero hay parte de física. Entonces, la ciencia médica se ha dedicado a analizar un poco la neurofisiología de la respuesta sexual, tanto masculina como femenina. Luego hay una parte más sociológica de estudios de comportamiento, ¿no? Que yo creo porque es por donde ibas, ¿no? Es decir, qué expectativas tienen los hombres en la sociedad, tal como está organizada en este momento, sobre su sexualidad y eso cómo encaja, sobre todo con los cambios que está habiendo. O sea, los roles estaban muy marcados hace unas décadas. Ahora están menos marcados. Esto es muy positivo, porque claramente se está como balanceando la cosa. Sí, es que tiene que ser así. O sea, es decir, no es que antes estaba desbalanceada de una manera artificial, ¿vale? Por las estructuras herederas de la religión que se han creado sobre el concepto de pareja, ¿no? Pero, bueno, por suerte ahora se está equilibrando y esto a algunos hombres que, digamos, tienen un patrón de expectativas más anticuado, a lo mejor les genera cierta intranquilidad o una presión extra de decir, no estoy acostumbrado a que la mujer me diga lo que le gusta. Exacto, tome cierta iniciativa o me demande más de lo que yo puedo ofrecer. O menos, porque hay de todo. Sí, o menos, pero si se ofrece menos el hombre, pues se siente machito, ¿sabes? Sí. Pero ¿qué pasa cuando este machito encuentra a una mujer que le dice, ¿ya está? ¿Ya está?
¿Esto es todo lo que das de sí? Claro, entonces las psicólogas y sexólogas que trabajan sobre adolescentes y en personas quizás con menos experiencia ven que están apareciendo este tipo de problemas. Tú, desde tus investigaciones, ¿Cuánta gente, eh? Sí, bastante. Muchas gracias a todos los que están allí. ¿Hacen preguntas también? Sí, ojalá pregunten. Ojalá pregunten, animados. Muchas gracias a todos los que están conectados. Ya casi medianoche en Barcelona, pero ya en Latinoamérica, donde muchos de los que nos están escuchando están, es como en la tarde. Entonces, es un momento preciso para que pregunten. ¿De qué edad tú crees que se debe dar educación sexual a los hombres? No, muy pronto. Mira, cuéntame. Aquí nosotros en sexualidad somática no hablamos de hombres y mujeres, sino personas con pene y personas con vagina. Bueno, claro, otro discurso sobre... Es el discurso como para tenerlo más claro. Sí. Pero en este caso... Sí. No. En temas de identidad de género coincido contigo al final, pero lo que pasa es que todos nos entendemos con lo que queremos decir hombres y mujeres, ¿no? Mira, hay un fenómeno interesante. Hace 2 décadas, familia podía elegir decirle a su hijo, o sea, esperar a contarle a su hijo sobre sexualidad cuando llegue la adolescencia, cuando empiece a tener sensaciones, porque no tenía una contrainformación. Pero ahora está Internet y está la pornografía. Es decir, cualquier niño de 10, 11, 12 años sabe de sexualidad y tiene acceso a información de sexualidad que generalmente no es muy buena. Entonces, por fuerza tienes que darle una información sobre sexualidad complementaria, no complementaria, alternativa a esa mala información que encontrará. De nuevo, o sea, si tú estás en un mundo donde no tienes Internet como hace 2 décadas o 3 décadas y dices, bueno, pues de esto no le hablo hasta que sea mayor. Bueno, en ese momento podía funcionar. Eso ya no es válido anymore. Ya no es válido porque si tú no le das información, accederá a ella de otra manera y será peor. Entonces la educación sexual tiene que empezar desde que el niño es consciente de que existe la sexualidad. Desde que empieza también a preguntar. Muchas veces los padres me escriben o me llaman asustados cuando los chicos empiezan a preguntarles directamente. Ellos no saben cómo contestar. Yo creo que también es muy importante que el padre también se eduque, ¿no? Para poder enfrentar esa situación. Sí. No sé si los padres son los mejores para hablar de sexualidad a los hijos, ¿eh? De abrirse ese espacio en la mesa del gas. El niño tiene... Sí, bueno, naturalizarlo sin duda. Pero es verdad que el niño, hay un momento adolescente que se rebela contra los padres en la edad. Entonces, bueno, yo creo que tiene que ser algo que esté integrado. La sexualidad, los que de alguna forma nos dedicamos de una manera u otra a ella, la vivimos de una manera muy natural, ¿vale? Y la vemos como algo muy bonito. Somos lo que es sex positive, ¿no? Sí. Entonces, sexo positivo, que es... Claro, que nos parece algo para disfrutar, para curioso de entender, de analizar, de explorar con varias personas y la vivimos de una manera muy positiva y que, bueno, no estamos obsesionados con ella, simplemente la percibimos como algo que forma parte de las relaciones humanas, de muchos ámbitos. Entonces, es algo que la educación sexual, yo creo, bueno, tiene que estar a todos los niveles, ¿no? Sus padres, escuelas, grupos de adolescentes. Además, en todas las edades, en todas las épocas del desarrollo humano, porque muchas veces pensamos que los chicos de los niños no tienen sexualidad y que los adultos mayores tampoco tienen sexualidad. Es como si creyéramos que los niños esa naturaleza tienen, pero no tienen, porque claramente tienen respuestas fisiológicas, tienen reacciones, se frotan, pero algunas veces eso no se desconoce mucho. O sea, es como sexualidad más sí, tengo hambre, como, me froto y me da placer, sí es sexualidad, pero no es lo mismo. No es lo mismo que el momento donde se hace consciente, ¿no? Y eso es muy importante, o sea, la sexualidad tiene esta parte de
de aspecto fisiológico. Las ratas tienen sexualidad, todos los animales tienen sexualidad, pero es una sexualidad instintiva. Sí, instintiva, que viene de un entorno hormonal y de, o sea, si te fijas, las mamíferos hembra solo tienen deseo sexual cuando están ovulando. Está regulado totalmente por las hormonas. Y en feromonas del macho y dice, este me excita y este no. O sea, es todo muy instintivo. Nosotros, al tener un cerebro tan desarrollado, no solo sexualidad, sino muchas otras cosas, pues le damos una dimensión mucho más profunda y consciente de todo esto. Pues la comida, no comemos solo para alimentarnos, comemos por comer, por disfrutar, como acto social. Sexualidad es algo parecido. Dentro de tu investigación en la parte de la sexualidad masculina, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? O lo que tú dices, wow, descubrí esto. ¿Qué es lo que más te ha...? Bueno, quizás... Bueno, en la parte científica, ya te digo, un poco el cómo funciona la máquina, cómo está conectado el cerebro con los genitales. Quizás en la parte más exploratoria social, pues es verdad que la multiorgasmia masculina me sorprendió. Eso. ¿Vale? Es decir, yo pensaba que era un... Que era un mito. Sí. Que porque, solamente claro, los tántricos, los taoístas. Y pensaba que era algo fantasioso, porque como chico convencional, cuando tienes un orgasmo, eso... Uno ya está y tal, y que como varios orgasmos, orgasmos sin eyaculación. Si no has tenido nunca un orgasmo sin eyaculación, te cuesta creer que pueda ocurrir. Entonces es verdad que cuando sigues las instrucciones de maestros tántricos, lo tienes. Y dices, anda, y no pierdes la lección. Y dices, anda, puedo continuar y tener otro. Dices, qué interesante. Entonces, práctico, yo creo que esto es lo que más me sorprendió. Luego, en general, no solo de hombres, sino es la diversidad del comportamiento sexual humano. No solemos hablar tantísimo de nuestra sexualidad individual. Entonces, hablamos de manera general. Pero cuando tú hablas con personas concretas, te das cuenta que cada uno tiene unas fantasías, que cada uno tiene unas prácticas y que es mucho más diversa de lo que, por lo menos yo, antes de escribir el libro, imaginaba. Claro. Y respecto a esos mitos, hay uno de los grandes mitos y que siempre me escriben y me llaman en las redes y en el email y me preguntan, es ese mito del tamaño. ¿Por qué crees que sí? Ese es algo que afecta demasiado. No sé. Sí, en el libro hablo de eso, ¿eh? Sí. O sea, habrá hombres que sí que se preocuparán, todavía afecta mucho y no sé, en tu libro se habla... ¿Tienes experiencia de chicos que sí que se preocupan? Sí, claro. Claro, es verdad que los hombres entre nosotros no solemos hablar de eso, ¿no? No, normalmente no se habla de eso, pero sí hay ese peso respecto al tamaño y que esto depende el que tú puedas brindarle placer o que una mujer pueda sentir placer. En este aspecto lo que nosotros hacemos es primero que los chicos y los hombres y las personas con pene se den cuenta de que hay muchas zonas erógenas, de que con la lengua, con el dedo y con muchas otras cosas tú puedes aprender a tener intimidad y a tener placer y expandirlo, como por ejemplo la cuestión de la sexualidad tántrica o del sexo tántrico, donde a través de ejercicios, como tú dices, uno puede expandir eso. Pero todavía hay un peso profundo respecto al tamaño, eso es algo muy histórico, ¿no? Porque antes no había o sea, antes de la pornografía yo creo que no había como esa inquietud tan profunda. Es que el hombre no, antes de la pornografía tampoco tienes una referencia. Sí, no hay. O sea, el chico, ¿cómo sabe si tiene un tamaño superior o inferior a media? Porque tú cuando estás en los vestuarios del equipo de fútbol, las ves rebajadas. Claro. A tus miembros. Entonces tú no sabes eso, si es un grower o un shower, que son los dos tipos de penes, ¿conoces? Sí. ¿No? El grower es el que empieza pequeñito pero crece mucho y el shower es el que parece muy grande pero después no crece tanto. Hay tres, que es uno que es muy pequeño pero cuando se pone erecto son 3 veces más grande, el otro es 2 veces más grande y el otro que... fíjate. Sí, el otro que cambia es en su ancho, no tanto en el largo. Entonces es verdad. Y que además eso también influye mucho la actividad sexual que se tenga, el
tipo de masturbación, entre más sangre, el tejido durante más tiempo, pues Sí, tiene más pero mira, respuesta. fíjate, yo creo que lo interesante es el tamaño del clítoris más que del pene. ¿Sí? Porque el tamaño del clítoris es más diverso que el de pene. O sea, hay clítoris mucho más grandes que otros, penes también, pero no hay tanta diferencia. Ajá. Y luego el tamaño del clítoris sí que cambia durante la vida, porque el clítoris tiene receptores de testosterona. El pene no. Es verdad que pues, puede crecer un poco más de ancho, un poco... Los testículos son los que se descuelgan un poco el escroto. El clítoris sí, como tiene receptores de testosterona, de hecho, por ejemplo, a los transexuales, cuando quieren pasar de cuerpo femenino a masculino, antes de la operación se les da andrógenos y uno de los efectos es el crecimiento del clítoris un poco, tampoco se vuelva, Sí, pero existe. Entonces, está bien de hablar del tamaño del pene, pues hay otras cosas más interesantes. Bueno, pues me encanta ese punto de vista porque para muchos hombres ese sí es el punto más que crea o seguridad o mucha inseguridad en el momento incluso de relacionarse, incluso de también masturbarse. O sea que para la sexualidad masculina, pero ya para terminar, es importante conocer de la sexualidad femenina. Sí, bueno, en el ámbito heterosexual... O en el ámbito homosexual también, el hombre conoce mucho de la sexualidad de él y de lo que le gusta, ¿no? Sí, claro, a ver, al final el sexo es un acto generalmente en parejas, que hay autoerotismo y tal, y cuanta más experiencia, más conocimiento tienes, no solo sobre tus reacciones, sino sobre las reacciones de la persona que tienes delante, y es verdad que no todas las mujeres reaccionan de la misma manera, todos los hombres reaccionan de la misma manera, pero sí que tener una confianza, una seguridad en cómo acariciar, cómo tocar, cómo exponerte, qué pasos dar, cómo leer un poco, ¿sabes? Cómo leer qué prefiere en cada momento esa persona, y luego también saber pedir, y te da una confianza que hace que el acto sea muchísimo más placentero, divertido, satisfactorio, que si estás con tensión, ¿vale? Que si no sabes, y todos hemos pasado por un aprendizaje y todos recordamos los desastrosos que fueron, ¿no?, las primeras experiencias, y después, pues, sea con libros, sea con charlas, sea con práctica, vas aprendiendo y te vuelves mejor o peor amante en función de todo eso. Cuéntanos, para terminar, la masturbación. Los pro y ¿Sabes los que yo fui el primer hombre del mundo que se masturbó bajo un escáner cerebral? Ah, no de sabía. Resonancia magnética. Cuéntame cómo es esa experiencia. No, bueno, ya que me saques del tema. Oye, cuando estaba escribiendo el libro de la ciencia del sexo, pues fui a entrevistar a Barry Comintaro, que es un investigador de la Rutgers University en Nueva York, que ponía mujeres bajo el escáner para pidiendo que se masturbaran de diferentes maneras para ver qué áreas del cerebro se excitaban y cuál era el patrón desde el principio hasta el orgasmo. Y me dijo, voy a empezar un estudio en hombres, ¿quieres ser un voluntario? Y dije, bueno, vale, yo qué sé, estoy escribiendo un libro. Y fui el primer, de los 10 participantes, fui el primero, por tanto fui el primer hombre del mundo. ¿Pero qué querías saber de masturbación? Los pro y los contra, según la investigación que se dice. De la masturbación en sí no hay un contra. No, claro. ¿cierto que no? No. O sea, hay contras del uso abusivo de porno, abusivo, no tal. Hay contras de la obsesión. Al final, el sexo, de nuevo, lo vemos como una cosa natural, positiva. Pero es verdad que si tú pierdes el control y si hay obsesión, pues llegan problemas. ¿Y cómo es masturbarse siendo escaneado? ¿Es fácil? No es fácil porque no puedes mover la cabeza. O sea, tú estás estirado, ¿sí?, y lo más importante es que no muevas la cabeza. Estás dentro de un escáner, estirado, sin poder mover la cabeza, y tienes un poco de margen de maniobra para tal. Y no tienes estímulos visuales, ni hay un ruido. Es complicado, pero entonces recurres a fantasías,
No te voy a dar detalles No, en live, aquí, si quieres después te los cuento en privado. en privado, pero funciona. O sea, al final hay una parte... ¿Qué parte del cerebro se activa? ¿Qué En arroja el la orgasmo, investigación? todo. El orgasmo es el momento donde más partes del cerebro están activadas a la vez. Y esto se ha demostrado empíricamente por neurocientíficos. Y luego es verdad que hay la única parte que se desactiva es en el córtex prefrontal, que es una zona asociada al control, precisamente. Entonces, esa sensación que tienes en el orgasmo de perder la cabeza tiene un sustrato neurológico, claro. Bueno, pues muy interesante todo lo que nos ha contado. Espero que ustedes también hayan tomado nota de todo lo que nos dijo No han Pere. preguntado nada, ¿eh? No han preguntado nada, normalmente la gente es como muy tímida, pero para recordarles que vamos a tener tres eventos en España y en Colombia. Vamos a tener el 28 de abril el evento de una charla, el 28 de 4 a 6 sobre los beneficios del mapeamiento vaginal sensitivo. Es una charla para hombres y mujeres, vamos a aprender mucho de esta técnica. El 10, 11 y 12 de mayo vamos a tener el taller de fundamento de Sexological Bodywork. En julio del 5 al 12 vamos a tener la segunda promoción de terapeutas en sexualidad somática. Invitarlos también a que ingresen a nuestro grupo de Facebook, es una plataforma de educación sexual gratuita, cerrado, que se llama Feministas del Mundo. Y este mes estamos dedicándolo a la información de sexualidad masculina. Un beso desde Barcelona. Muchas gracias por estar allí. Mándenme muy buena energía porque hoy me robaron y estoy aquí tratando de superar este impasse, pero yo sé que lo voy a lograr. Muchas gracias por seguirme en este viaje, este tour, segundo tour tango que estoy haciendo por Europa, donde estoy contactándome con personas tan maravillosas como tú, Pere. Ha sido un placer. Eres te admiro como investigador, me encanta tu libro y espero que en el camino nos juntemos de nuevo. Experimento. Sí, de eso tenlo por seguro. Muchas gracias. Chao a todos, que estén muy bien. Chao. Gracias.